gente, no hay nada más coñazo que empezar a usar NinjaTrader 8 y no encontrar cómo configurarla. A mí me cagaba y mucho, pero mucho, ¿eh? Así que he decidido hacer un vídeo todos los jueves donde os iré contando los tips y trucos definitivos para dominar a la bestia. Soy JJ Trader, contigo todos los jueves. Suscríbete y dale a la campana de notificación. Para el tip de hoy, voy a utilizar una operación realizada en nuestra sala de trading durante una noticia. Te digan lo que te digan, lo único que necesitas saber tú es dónde entrar y dónde salir en las noticias. $6.000 con 2 contratos en 2 minutos, nada mal, ¿verdad? Estás probando tu sistema de trading y haces varias entradas con varios contratos. La pantalla llena de marcadores y textos de todas las órdenes ejecutadas. Un puto cuadro de Picasso. Incómodo de ver, ¿verdad? No sé a ti, pero a mí... Pues bien, lo que hacemos habitualmente es que nos vamos a serie de datos, bajamos, hacemos scroll hasta abajo de todo, y entonces ahí donde nos pone texto y marcadores, no mostrarlos. Le damos, aplicamos y desaparece. O tenemos la opción también de darle a solo marcadores. Le damos a aplicamos y ahí aparecen solo los marcadores. O también texto y marcadores, le damos a aplicar y aparece el texto de las órdenes más los marcadores. A lo que iba. Aquí tienes un super tip muy práctico y fácil de aplicar. Aprietas la tecla Control y le das a la tecla E. Ahí desaparece todo. Si le vuelves a dar a la E, te aparecen solo los marcadores. Le das una tercera vez a la E y aparecen además los textos. Presionas la E por cuarta vez y desaparece todo de nuevo. Parece magia, ¿verdad? Tu perro te mira y piensa, ¡wow! ¡El puto amo! Si viste mi primer vídeo sabrás lo del perro. ¡Qué truco tan flipante!, ¿verdad? Lo del perro también. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir mostrándote tips y trucos de la hora. Eso mismo, buenísimos tú. Soy JJ Trader y te espero el próximo jueves con un nuevo tip de puta madre.